Mi hijastra me vetó de su graduación y le dio mi lugar a su padre biológico. Lo que no esperaba, y juro que no lo esperaba, es que, unos días después, ella misma me llamaría con la voz rota, como si el mundo se le hubiera caído encima y yo fuera el único capaz de sostenerlo. Se llamaba Marinan cuando la conocí. Tenía 5 años. El pelo siempre recogido de cualquier manera y una mirada de esas que parecen demasiado grandes para una cara tan pequeña. A veces me pregunto si ya entonces llevaba dentro esa mezcla rara de orgullo y miedo que la acompañó toda la vida. Su madre, Lorena, trabajaba conmigo en una clínica privada en Valencia. Yo era enfermero jefe en el área de urgencias y ella entró como auxiliar, joven, rápida, de carácter fuerte, de las que aprenden con solo mirar una vez. Al principio lo nuestro fue una cosa simple, cafés después del turno, bromas en los pasillos. La típica complicidad que nace cuando compartes guardias largas y situaciones que te dejan temblando por dentro. Un día me contó lo de Marina y lo dijo sin llorar, como si ya se hubiera gastado todas las lágrimas antes de conocerme. El padre biológico se había ido cuando la niña tenía 2 años. Se llamaba Sergio. No era el padre que no estaba, era el hombre que desapareció sin dejar dirección, sin pensión, sin preguntar, sin un euro. Según Lorena, no solo se fue, borró a su hija de su vida como si fuera un error. En su casa, el nombre de Sergio no se pronunciaba. Para ellas era un vacío. Y como todo vacío, terminó ocupando demasiado espacio, aunque nadie lo nombrara. Yo entré en sus vidas sin pretender ser héroe. Pero la verdad es que cuando te enamoras de una mujer que ya es madre, no te enamoras de ella sola. Te enamoras del paquete completo, con todo lo que duele y lo que pesa. Marina me observaba como se observa a un extraño que te puede romper la rutina, con desconfianza y curiosidad. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que me dijo algo que sonó a aceptación. Estábamos en un parque, yo intentaba enseñarle a subir a la bicicleta con rueditas y ella se cayó. Se raspó la rodilla y empezó a hacer ese llanto contenido de los niños que no quieren que los veas débiles. Me acerqué, le limpié la herida con agua de una botella y le puse una curita que tenía en mi mochila porque en urgencias aprendes a cargar de todo. Ella me miró y dijo: Tú siempre tienes cosas para arreglarlo todo. No era papá. No era cariño. Pero fue como si me hubiera abierto una rendija en su mundo. Lorena y yo nos casamos cuando Marina tenía 6 años. El día de la boda, Marina llevaba un vestido blanco sencillo y se aferraba al brazo de su madre. Yo recuerdo mirarla y pensar, si voy a hacer esto, no voy a hacerlo a medias. Porque hay hombres que entran en una familia como quien entra a una casa de alquiler, sin tocar nada, sin comprometerse, esperando que las cosas funcionen solas. Yo no soy así. Desde el primer día decidí que yo iba a ser el padre de esa niña. No su padrastro como palabra de trámite. Vale. Con todo lo que implica, estar cuando es fácil y cuando es un infierno. Y durante 15 años lo fui. La llevaba al colegio cada mañana cuando Lorena entraba temprano. Me aprendí el horario de sus actividades, los nombres de sus amigas, las manías que tenía para comer. Le enseñé a andar en bicicleta de verdad, sin rueditas, con paciencia, con esa mezcla de firmeza y calma que solo tienes cuando quieres que alguien deje de tener miedo. Cuando se enfermaba y la fiebre no bajaba, yo me sentaba en el borde de la cama con un termómetro en la mano y el corazón apretado, esperando que el número no subiera. Cuando tuvo pesadillas durante una época, me despertaba y me quedaba sentado en el suelo de su cuarto hasta que se volvía a dormir. Cuando empezó la secundaria y llegó esa etapa donde todo te da vergüenza y te crees invencible, discutimos. Claro. Marina siempre tuvo carácter. Pero incluso en sus peores días, yo estaba ahí. Si una profesora llamaba por un problema, yo era el que iba. Si había una reunión escolar a las 8 de la mañana, yo me acomodaba para estar. Cuando su primer novio la dejó llorando como si le hubieran arrancado la piel. Fue a mí a quien le tocó la puerta del cuarto a las 2 de la madrugada. No a Lorena. A mí. Entré, me senté en el borde de la cama, y ella lloró en silencio porque no quería que su madre la escuchara. Yo no dije frases bonitas de película. Solo estuve. A veces eso es lo único que funciona. Marina creció y se volvió una joven brillante. Tenía esa inteligencia afilada de los que discuten bien y recuerdan todo. Le gustaba debatir.
Le gustaba tener razón. Y por eso quiso estudiar derecho. No por moda. Por convicción. Yo me sentí orgulloso. De verdad orgulloso. Porque, aunque yo no sea abogado ni de traje caro, entendía lo que significaba que una niña que empezó con una madre sola pudiera llegar hasta ahí. El problema es que estudiar derecho en una universidad privada en Valencia no es barato. Marina entró a una institución de esas donde te venden prestigio con el mismo entusiasmo con el que te venden matrículas. 5 años. Matrícula, libros, materiales, traslados, prácticas, cursos extra, y todo lo que siempre aparece. De último minuto. Lorena trabajaba duro, pero su sueldo apenas alcanzaba para sostener la casa, las cosas básicas. Y un poco más. Yo fui el que cargó con la Universidad de Marina. Mes tras mes. Año tras año. Miles y miles de euros. Nunca se lo restregué. O al menos eso creía. Para mí no era pago, era inversión emocional. Era mi forma de decir, tu futuro es importante para mí, aunque no lleves mi apellido. Y lo hacía feliz, porque en mi cabeza Marina era mi hija. Así de simple. Yo la veía graduarse y sentía que algo dentro de mí iba a cerrar un ciclo. 15 años de desvelo, paciencia, gastos, cariño y aguante iban a tener un momento de recompensa. Verla subir a un escenario, recibir su título, saber que, pase lo que pase, yo estuve ahí cuando hacía falta. Marina hablaba de la graduación como si fuera el evento del siglo. El vestido que iba a usar, las fotos, el maquillaje, como Lorena lloraría. Como yo estaría en primera fila y ella me buscaría con la mirada. Me lo repetía cada semana. Quiero verte ahí, al frente. Quiero que seas el primero en verme. Yo contaba los días. Literal. En el teléfono tenía marcado el calendario. Y luego llegó una discusión tonta. Una de esas cosas ridículas que, cuando las cuentas después, suenan absurdas, pero que abren puertas que ya no se pueden cerrar. Era un martes por la noche. Yo llegué del trabajo agotado, con una migraña de esas que te hacen ver luces. Marina estaba en la sala con la televisión a un volumen que parecía un concierto. Le pedí con calma que lo bajara. Marina, por favor, bájalo un poco. Me duele la cabeza. Ella hizo una mueca. Siempre te quejas de todo. Le expliqué que solo necesitaba descansar. Ella respondió con ese tono adolescente que intenta sonar adulto. Es mi casa también, ¿no? La discusión escaló rápido. Lorena intentó mediar desde la cocina, diciendo, ya, calma. Y entonces Marina soltó las palabras que todavía me retumban como si las hubiera dicho ayer. No eres mi padre. Eres el esposo de mi mamá. Nada más. Se hizo un silencio horrible, como cuando en urgencias alguien se queda sin pulso y de pronto todo el equipo se mueve en cámara lenta. Lorena le dijo que no hablara así, pero Marina ya estaba lanzada. Dijo que yo siempre actuaba como si ella me debiera algo. Como si por pagar su universidad tuviera derecho a controlarla. Que yo quería mandar en su vida. Que yo era el intenso. Yo me quedé paralizado. No por miedo. Por golpe. Porque esas cosas no salen de la nada. Nadie inventa ese nivel de desprecio en un minuto. Eso se guarda. Se acumula. Se prepara. Marina subió a su cuarto y azotó la puerta con tanta fuerza que temblaron los marcos. Lorena, con cara de cansancio, intentó justificarla, que estaba estresada, que eran los exámenes finales, que la graduación la tenía nerviosa, que no lo decía en serio. Pero yo lo sabía. Lo había dicho en serio. Quizá no lo había planeado así, pero estaba dentro. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo y repasando todo como si fuera una lista de guardia, noches sin dormir con fiebre. Reuniones de colegio, horas ayudándola con apuntes, el dinero que se fue en matrícula, el tiempo, la paciencia, la energía. Y la idea de que, para ella, yo podía reducirse a el esposo de mi mamá. Un rol reemplazable. Los días siguientes fueron tensos. Marina me evitaba. Salía temprano, llegaba tarde, se encerraba en su cuarto. Cuando coincidíamos, me hablaba con monosílabos. Y yo notaba algo raro,
pasaba horas pegada al teléfono, escribiendo mensajes con una sonrisa que no me mostraba a mí, hablando en voz baja. Yo lo sentía. Algo estaba pasando. Una semana antes de la ceremonia, explotó todo. Era viernes. Yo estaba en la sala mirando noticias, Lorena preparaba la cena. Marina bajó con una expresión seria, como si hubiera ensayado. Se sentó frente a mí. Lorena salió y se quedó de pie, al lado de su hija. Las dos tenían esa postura de vamos a hacer esto rápido. Marina fue directa. He estado hablando con mi padre. Con Sergio. Sentí como si alguien me hubiera clavado un objeto frío en el estómago. Me contó que él la había encontrado por redes sociales meses atrás. Que le escribió pidiéndole perdón. Que había pasado por una época mala, que tenía problemas económicos, que no sabía cómo volver, que siempre pensó en ella. Lo típico. El discurso clásico del que desaparece y luego vuelve cuando huele que puede recuperar algo sin pagar todo lo que debe. Yo le pregunté si realmente le creía. Marina dijo que sí, que habían hablado mucho, que él no era como lo pintaban. Que quería recuperar el tiempo perdido. Yo le recordé quién era Sergio, el hombre que se fue cuando ella tenía 2 años, que nunca dio un euro, que nunca llamó en cumpleaños, que nunca apareció en Navidad, que no se presentó cuando Lorena tuvo que llevarla al médico a medianoche sin coche, sin ayuda. Marina me interrumpió con una frialdad que me asustó. Eso fue hace años. La gente cambia. Y ahí vino el golpe final, el que me partió en dos. Me dijo que lo había invitado a la graduación. Y como solo tenía 2 invitaciones para primera fila, una para Lorena y otra libre, había decidido dársela a Sergio. A mí me invitaba, sí, por supuesto. Pero me sentaría atrás. Con el resto. Como cualquier conocido. Sentí que me arrancaban el corazón con la mano. Le dije, con la voz temblándome de rabia y tristeza, que yo había pagado cada euro de esos 5 años. Que yo había estado en cada crisis, en cada logro, en cada no puedo más. Que yo la había criado desde los 6. Que mi lugar no era de atrás como un invitado cualquiera. Marina me miró como si yo estuviera exagerando. Sergio es mi padre biológico. Y esta es mi graduación. Yo decido. Y remató con algo que todavía me da náuseas. Si no te gusta, no vayas. Miré a Lorena, desesperado, esperando que dijera algo. Que defendiera los 15 años. Que le recordara a su hija quién estuvo. Que, al menos, pusiera un límite. Lorena suspiró y dijo. Es la decisión de Marina. Hay que respetarla. Yo le pregunté si no veía lo injusto, si no veía que era una humillación. Lorena insistió en que era solo un asiento, que no definía nuestra relación, que yo estaba siendo dramático. Dramático. Después de 15 años. Esa noche lloré. Y no me da vergüenza decirlo. Lloré porque sentí que me convertían en un mueble viejo, útil mientras sirve, estorbo cuando ya no combina con la decoración. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Marina estaba eufórica hablando de Sergio, vamos a cenar después, me va a llevar flores. Me dijo que está orgulloso. Cada frase era una puñalada. Yo intenté advertirle, no por celos, sino por experiencia. Ese tipo de hombres no cambian así de pronto. Cambian de máscara, no de esencia. Pero Marina me acusaba de ser negativo, de querer arruinar su momento, de estar celoso. Lorena tampoco me apoyaba. Cada vez que yo intentaba explicarle cómo me sentía, me cortaba. Déjalo ya, por favor. Estás siendo infantil. Infantil. Querer estar en primera fila viendo graduarse a la hija que criaste. Pensé seriamente en no ir. En quedarme en casa y evitar la humillación. Pero algo dentro de mí se resistió. No por orgullo de macho, sino por dignidad. Yo quería ver con mis propios ojos el final de ese ciclo. Quería mirar ese escenario y decirme, hasta aquí llegaste. Y después tomaría decisiones. El día anterior, Marina me preguntó si iba a ir. Le dije que sí. Pareció aliviada, como si mi presencia, aunque en la fila de atrás, le diera cierta tranquilidad. Será bueno que estés, dijo, aunque sea desde atrás.
Le respondí con sarcasmo. ¡Qué generosa! Marina se molestó. Siempre lo complicas todo. Sergio es mi padre y punto. Yo, con el cansancio acumulado, le dije. Yo he sido tu padre. Ella me miró fijo y dijo la frase que terminó de arrancarme algo. No. Tú eres Iván. Sergio es mi padre. Yo me quedé en medio de la sala, como si me hubieran empujado contra una pared invisible. Esa noche miré el techo por horas, y lo único que me repetía era, mañana voy, la veo graduarse. Y luego me voy de aquí. Me levanté temprano el día de la graduación con apenas 2 horas de sueño. Me duché, me afeité, me puse mi mejor traje. El mismo que usé el día que me casé con Lorena. No por nostalgia bonita, sino porque era mi forma de decir, yo estuve aquí desde el principio. Cuando me vi al espejo casi no me reconocí. Ojeras profundas, líneas marcadas, la mirada cansada. Había envejecido años en 2 semanas. Lorena bajó vestida elegante, maquillada, nerviosa. Marina apareció con toga y birrete, radiante, como si el mundo fuera perfecto. Nos miramos un segundo y ella desvió la vista. El desayuno fue un trámite, silencioso, incómodo. Yo manejé hacia el campus. Marina iba atrás pegada al móvil. Lorena intentaba llenar el silencio con comentarios inútiles sobre el clima, el tráfico, cualquier cosa. Llegamos a la universidad. Un auditorio enorme, familias con flores, carteles, globos, cámaras. Todo el mundo feliz, orgulloso. Y yo me sentía como un intruso en mi propia historia. Marina buscaba a alguien con la mirada. Y entonces lo vi. Sergio estaba en la entrada, alto, bien vestido, traje caro, pelo con gel, sonrisa de revista. Tenía un ramo enorme de flores en la mano, como si eso borrara 15 años de ausencia. Marina corrió hacia él. Literal corrió. Lo abrazó con una emoción que yo no le veía desde que era niña. Él le dio las flores, se tomaron fotos, reían como si fueran padre e hija de toda la vida. Lorena se acercó y lo saludó con 2 besos formales, tensa. Sergio le dijo algo al oído, ella sonrió forzada. Yo me quedé atrás, observando como un extraño. Porque eso era, un extraño en el día que yo había soñado durante años. Marina me miró de reojo y no dijo nada. Sergio siguió su mirada, se acercó y extendió la mano. Tú debes ser Iván. Yo miré su mano y no la tomé. Sí. Él tragó saliva, bajó la mano, intentó sonar humilde. Gracias por cuidar de mi hija todos estos años. Sé que no fue fácil. Como si yo hubiera sido un cuidador contratado. Como si Marina hubiera sido un encargo. No respondí. Solo lo miré. Él entendió y se fue con Marina, como si el escenario le perteneciera. Entramos al auditorio. Los graduados se fueron a organizarse. Marina se despidió de Lorena con un abrazo largo y lloraron. Luego abrazó a Sergio con lágrimas y agradecimientos. A mí solo me hizo un gesto con la cabeza. Nos vemos después. Y se fue. Yo caminé detrás de Lorena y Sergio hacia los asientos. Las primeras filas tenían letreros de reservado. Lorena y Sergio se sentaron en el centro de la primera fila. El lugar perfecto. El lugar que yo había imaginado tantas veces. Yo me quedé parado en el pasillo. Un empleado me pidió mi boleto. Lo revisó. Fila 19, señor. Al fondo. Asentí y caminé. Pasé filas llenas de familias, abuelos con flores, tíos orgullosos, amigos con cámaras. Y yo solo. Llegué a la fila 19 y me senté entre desconocidos. Desde ahí el escenario se veía pequeño. Las pantallas eran mi única forma de ver bien. La ceremonia empezó. Discursos sobre esfuerzo, futuro, valores. Palabras bonitas que a mí, en ese momento, me sonaban como ruido. Pasó casi 1 hora hasta que llamaron a Marina. Cuando escuché su nombre, sentí el corazón acelerarse igual. Porque, aunque estuviera destrozado, yo la había criado. Y verla ahí era ver una parte de mi vida caminar sola. Marina subió al escenario segura, sonriente.
Recibió el diploma, lo levantó. Aplausos. Yo aplaudí desde atrás, solo, como si mis manos fueran lo único que todavía tenía derecho a hacer. Marina bajó del escenario y corrió directo a la primera fila. Abrazó a Lorena llorando. Abrazó a Sergio llorando. Él le besó la frente. Ella se aferró a él como si fuera el centro del universo. Yo seguí de pie esperando que volteara. Que me buscara. Que aunque fuera me hiciera un gesto. No volteó ni una sola vez. Cuando terminó, la gente salió en euforia. Fotos, abrazos, celebraciones. Yo caminé entre la multitud buscando a Marina. La encontré rodeada de amigos y compañeros. Lorena y Sergio estaban a su lado como sus padres oficiales. Me acerqué. Llegué a ella. Felicidades, le dije. Lo lograste. Ella me miró y su sonrisa se congeló un segundo. Gracias, Iván. Ni papá. Ni siquiera un gracias por venir. Me tragué el orgullo. ¿Nos tomamos una foto? Marina miró alrededor, como si esa petición fuera un estorbo. Ahora estoy ocupada. Hay mucha gente. Solo un segundo. ¿En serio? No. Sergio metió la mano en mi hombro como si fuera el dueño del lugar. Tranquilo, hombre, ya habrá tiempo. Le aparté la mano. No me toques. La gente empezó a mirar. Marina se tensó. Por favor, no hagas una escena. Esa frase. Una escena, me cayó como insulto, porque yo era el que estaba siendo borrado y todavía me pedían que sonriera. Solo quiero una foto con mi hija. Marina soltó aire por la nariz, como si yo fuera un fastidio. Siempre tiene que ser sobre ti. Siempre sobre el dinero y lo que hiciste. No es sobre dinero, dije. Es sobre respeto. No me des lecciones hoy, respondió. Hoy es mi día. Yo miré a Sergio. Tú no tienes derecho a opinar sobre nada, le dije. Desapareciste 15 años. Sergio levantó las manos como víctima. Yo estoy intentando. Calle. Marina me miró con rabia. Veré. Ahora. Lorena intentó agarrarme el brazo. Iván, por favor. Yo me solté. Quiero oírlo de ella. Quiero que me lo diga en la cara. Marina, con esa frialdad que solo tienen los que se sienten respaldados por un público, me miró directo a los ojos y dijo: No vales nada para mí. Eres solo el esposo de mi madre. Un extraño. Sentí que algo dentro de mí se rompía sin ruido. No lloré ahí. No grité. Solo me quedé quieto un segundo, como si el cuerpo no supiera cómo reaccionar. Luego me di la vuelta y me fui. Caminé entre la gente que se apartaba como si yo fuera contagioso. Llegué al coche, me senté, y ahí sí. Ahí sí lloré. Grité solo. Golpeé el volante. Manejé sin rumbo por la autopista, sin música, sin llamadas, con la garganta cerrada. Esa noche me metí en un hotel. No quería volver a esa casa. No quería ver la cara de Lorena justificando. No quería escuchar a Marina feliz contando fotos con Sergio. Llamé a Lorena y le dije: No vuelvo. Quiero el divorcio. Lorena lloró, me dijo que Marina no hablaba en serio, que estaba alterada, que yo estaba tomando una decisión impulsiva. Yo le respondí lo único que podía. No es impulsivo. Es lo que debí hacer cuando me sentaron en la última fila. Colgué. Apagué el móvil. Los días siguientes fueron extraños. Rutina de hotel y trabajo. Pasillos blancos, pacientes, guardias, y luego volver a una habitación sin historia. Empecé a buscar un piso pequeño, algo cerca de la clínica. Necesitaba respirar sin tener que demostrar mi valor cada día. Lorena llamaba. Yo no contestaba. Marina no llamó una sola vez. Ni para decir lo siento. Ni para preguntar dónde estaba. Nada. Y eso, curiosamente, dolió menos que su insulto. Porque confirmó que yo no era prioridad. Pasaron 2 semanas. Empecé a sentir una especie de calma.
Tristeza, sí. Pero una tristeza limpia, sin esa tensión constante de esperar que alguien te trate bien. Y entonces, un martes por la tarde, sonó el teléfono. Era Lorena. Contesté por inercia. Su voz estaba rota. Iván, por favor, necesito que vengas. Es urgente. No voy a volver a esa casa. No es por eso, es por Sergio. En ese instante se me endureció el estómago. ¿Qué pasó? Lorena tragó saliva. Nos estafó. Se llevó nuestro dinero. Marina está destrozada. Ahí me quedé callado, porque una parte de mí quiso colgar y decir, se lo merecen. Y otra parte recordó a Marina con 5 años, diciéndome que yo siempre tenía cosas para arreglarlo todo. ¿Fue? No por ellas. Me repetí eso 1000 veces mientras manejaba. No por ellas. Por mí. Por cerrar el ciclo sin convertirme en alguien que no reconozco. Cuando llegué, Lorena me abrió con la cara hinchada de llorar. El maquillaje corrido. La vi envejecida, como si en 2 semanas le hubieran caído 5 años encima. Marina estaba en el sofá, hecha un ovillo, llorando con la cara enterrada entre las manos. Cuando me vio, se tensó. No dijo nada. Lorena me contó todo. 3 días después de la graduación, Sergio les dijo que quería darle un regalo importante a Marina. Algo que compensara los años perdidos. Pero que necesitaba dinero para cerrar un negocio. Una inversión, dijo. Documentos, proyecciones, palabras bonitas. Prometió que si ellas ponían 10.000 euros, él pondría 20.000. Que en 6 meses lo triplicarían. Que sería el gran regalo de graduación. Marina vació sus ahorros. Lorena pidió un préstamo. Entre las dos juntaron los 10.000 y se los transfirieron. Después, silencio. Mensajes en visto. Llamadas sin respuesta. Y luego desaparición. Como 15 años antes. Solo que esta vez no se llevó solo su presencia, se llevó su dinero y su ilusión. Lorena terminó y me miró como si yo fuera un salvavidas. Tú tienes contactos, conoces gente, por favor, ayúdanos a encontrarlo. Marina levantó la vista. Ojos rojos, cara manchada. Y susurró una palabra que me hizo sentir rabia y pena a la vez. Por favor. Me recliné en el sillón mirando el techo. Pensé, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué el hombre que humillaron ahora tenía que arreglarles el desastre? Y aún así, no pude irme sin más. Voy a ayudar, dije por fin, pero con una condición. Lorena asintió rápido. Lo que sea. Cuando recupere el dinero, me lo devuelven. Y después no quiero saber nada más de ustedes. Nada. Cero contacto. ¿Entendido? Lorena tragó saliva. Marina bajó la mirada. Asintieron. Salí sin decir más. Los siguientes días fueron una cacería. Usé lo único que tenía, años de trabajar en salud, de conocer gente, de entender cómo se mueven los rumores, los datos, las direcciones. Llamé a un excompañero que ahora trabajaba en una entidad financiera. Pregunté con cuidado. No con nombre en voz alta, no a lo loco. Con método. Y apareció una pista, Sergio había intentado abrir una cuenta nueva con documentos dudosos. El banco rechazó, pero registró una dirección asociada. Fue un edificio viejo en las afueras, de esos con escaleras sucias y buzones rotos. Subí al 3er piso. Toqué. Nada. Pregunté a una vecina. Me dijo que lo había visto esa mañana. Decidí esperar. Me senté en las escaleras con la paciencia de alguien que ha esperado en salas de urgencias por cosas peores. Pasaron horas. Y al fin lo escuché, pasos subiendo, llaves, el sonido de alguien que cree que nadie lo espera. Sergio apareció. Me vio y se quedó helado. ¿Tú? Me levanté despacio. Hola, Sergio. Creo que tienes algo que no es tuyo. Intentó retroceder, como animal acorralado. Quiso darse la vuelta.
Lo agarré del brazo y lo empujé contra la pared. No me enorgullece, pero tampoco me arrepiento. Vas a devolverles el dinero. ¿Todo? No sé de qué hablas, dijo, intentando hacerse el tonto. Si sabes. 10.000 euros. De Lorena y Marina. Se rió nervioso. Ese dinero ya no existe. Ya me lo gasté. Lo miré fijo. Entonces lo vas a conseguir. Porque si no, te juro que voy a hacer que te encuentren. Y no te van a encontrar para pedirte por favor. Vi en su cara ese cálculo frío de los cobardes. ¿Qué le conviene más? Dame tiempo, murmuró. 3 días. 2, le dije. 3, por favor. 2. Y no te estoy negociando como un socio. Te estoy avisando. Lo solté. Entró a su piso sin mirarme, cerró la puerta con manos temblorosas. 2 días después me llamó y me citó en un café. Llegué. Estaba al fondo, nervioso, sudando. Sacó un sobre con dinero. Lo conté. Estaba completo. ¿De dónde sacaste esto tan rápido? Pregunté. No es tu problema, dijo con odio. Guardé el sobre. Me levanté. No vas a volver a aparecer, le dije antes de irme. Ni a escribirles, ni a prometer, ni a pedir. Si lo haces, ya no voy por el dinero. Voy por ti. Salí y manejé directo a la casa. Lorena abrió y se quedó en shock. Le entregué el sobre. Aquí está. Completo. Lorena lo abrió y empezó a llorar. Marina apareció detrás. Cuando vio el sobre y entendió, se tapó la boca con las manos y se vino abajo. Iván, yo. Le levanté la mano. No. No quiero disculpas. No quiero agradecimientos. Hice esto para cerrar lo nuestro con dignidad. Lorena se acercó. Podemos arreglarlo, por favor. No hay nada que arreglar, respondí. Ustedes eligieron. Y el resultado fue exactamente el que les advertí. Marina cayó de rodillas, llorando. Papá, por favor. Sentí un golpe en el pecho. El viejo reflejo. La vieja herida. La vieja parte de mí que quería levantarla y decirle que todo iba a estar bien. Pero no lo hice. No me llames papá, dije, y mi voz salió más dura de lo que esperaba. Ese derecho lo perdiste cuando me llamaste extraño y le diste mi lugar a un hombre que te abandonó. Marina lloraba como una niña. Me equivoqué. Sí. Y ahora sabes con quién estabas tratando. Ese era Sergio. Ese es tu padre. Miré a Lorena. Aquí está el dinero. Cumplí. Ahora cumplan ustedes, no me busquen más. Saqué la llave de la casa que todavía tenía y la dejé sobre la mesa de la entrada. Ya no vivo aquí. No soy tu esposo. Y ya no soy su padre. Soy Iván. El tipo al que usaron y luego intentaron llamar cuando todo se cayó. Lorena gritó mi nombre desde la puerta. Marina suplicaba. Yo no miré atrás. Si miraba atrás, sabía que algo en mí iba a flaquear. Y yo necesitaba, por primera vez en años, hacer algo solo por mí. Me mudé a un piso pequeño cerca de la clínica. Simple. Limpio. Sin recuerdos. Empecé a reconstruirme en silencio, como se reconstruye alguien después de un accidente, despacio, sin ruido, sin expectativas. Lorena llamó muchas veces. No contesté. Marina mandó mensajes largos. Los leí una vez y los borré. No respondí ninguno. No por odio. Por supervivencia. Un mes después supe que Marina se había ido a Madrid por trabajo. Lorena seguía en la misma casa, pagando el préstamo. No sentí satisfacción. Sentí, nada. Y esa indiferencia fue mi señal de que realmente había cerrado. 2 meses después estaba tomando café en una cafetería cerca de mi piso cuando Lorena entró. Me vio, dudó, y se acercó con la cara cansada. ¿Puedo sentarme? Es un país libre, dije. Se sentó.
Hablamos poco. Me dijo que Marina estaba en terapia, que se arrepentía, que preguntaba por mí. Me dijo que la casa se sentía vacía sin mí. Que había sido el mejor padre que Marina pudo tener. Yo escuché sin mover la cara. Lorena sacó un sobre y lo puso en la mesa. Esto es para ti. Es una parte, quiero devolverte algo de lo que invertiste. Empujé el sobre hacia ella. ¿De verdad crees que esto fue por dinero? Lorena bajó la mirada. Es lo único que puedo darte ahora. Entonces úsalo para tu préstamo, dije. Yo no quiero nada de ustedes. Lorena lloró en silencio. Te extraño, susurró. Marina también. Tendrán que aprender a vivir con esa ausencia, respondí. Así como yo aprendí a vivir con su desprecio. Lorena se levantó. Antes de irse, me miró con ojos hinchados. Lo siento, dijo. De verdad. Yo asentí, sin emoción. Yo también lo siento, respondí. Pero no por lo que hice. Lo siento por haberme quedado tanto tiempo donde me trataban como reemplazable. ¿Se fue? Yo terminé mi café mirando por la ventana. No tuve un final feliz. No hubo reconciliación cinematográfica. No hubo abrazos. No hubo, perdón, que lo arreglara todo. Hubo algo más real, cierre. Aprendí que el amor y el sacrificio no garantizan respeto. Que puedes darlo todo y aún así ser descartado. Y que, cuando te das cuenta, lo único que te queda para no romperte es tu dignidad. Yo recuperé el dinero, sí. Pero eso fue lo de menos. Lo que recuperé de verdad fue mi paz. Marina me dijo que yo era solo un extraño, y al final se cumplió. Me convertí en un extraño. Pero uno que se fue con la frente en alto, sin deberle nada a nadie, y sin permitir que el mismo dolor lo convirtiera en una mala persona. Ellas se quedaron con el vacío. Con el remordimiento. Con la lección que Sergio les dejó como regalo de graduación. Y yo me quedé con algo que nadie me puede quitar, la certeza de que hice lo correcto cuando era más fácil rendirme o vengarme. No volví. Y no voy a volver. Porque hay cosas que, una vez rotas, ya no se reparan. Solo se aceptan, y se dejan atrás.